Bueno, me pareció importante el contexto para posicionar la postura de la iglesia, ¿no? Que Wenceslao era, digamos, un agente pastoral cualificado de la iglesia por pertenecer a un movimiento, ¿no es cierto?, y por sus convicciones, sobre todo en referente a que era el cooperativismo en la tierra, ¿no? Él vino cuando se estaba cerrando lo de Asalini, Codetral, y se prende en el nuevo proyecto, ¿no?, que era el de la Buena Estrella. Después, bueno, ese proyecto se cae y él comienza el trabajo en Sañugasta, ¿no? Por eso, decía, Wenceslao lo matan por pertenecer a una iglesia comprometida en un cambio de vivencia religiosa, ¿no?, donde era tener en cuenta al hombre, ¿no es cierto?, al ser humano en todo su contexto, ¿no? La iglesia promocionaba a través de esas organizaciones una toma de conciencia de esa nueva realidad de defender la dignidad de las personas, sobre todo de los que no tenían voz, ¿no? Evidentemente fue un hecho significativo para la iglesia y también para estos tiempos actuales el que llega la causa a juicio, ¿no? Sí, Wenceslao me parece que era un hombre muy manso, si querés, en su estructura, ¿no?, como persona, pero era un hombre de profundas convicciones, ¿no?, como lo pudimos ir viendo. No era alguien que estaba haciendo algo fuera de un contexto, sino como parte de la iglesia, ¿no?, que abría puertas nuevas y, digamos, el compromiso con la ruralidad era algo nuevo en la iglesia, ¿no?, que se comenzaba a hacerse cargo de la situación en que eran sometidos en la mayor parte de La Rioja, ¿no?, donde se manejaban como feudos. Entonces, el compromiso de Güense fue el compromiso de defender la dignidad de sus compañeros desde Dios, ¿no? Y lo matan por eso, ¿no? Lo matan por pertenecer a una iglesia que se comprometía con las causas humanas. No lo matan de casualidad, ¿no es cierto?, o por equivocación. Es decir, pegan, quieren pegar allí donde duele, ¿no es cierto?, que es en la dirigencia, que en esos momentos estaba haciendo todo un trabajo cooperativo, ¿no es cierto?, en la ruralidad. O sea, quiere decir que estuvo planificado el asesinato de Carlos Moria, Gabriel Longueville, Wenceslao y Angelini. Sí, seguramente estuvo secuestrado, estuvo pensado. Pienso que a Carlito, calcular que Carlito tenía 6 meses en Chamical. No puedo haber hecho tanto lío en 6 meses, ¿no? Incluso yo me tocó estar en Chamical y mucha gente no lo conoce a Carlito. O sea, no, lo conocía porque era un cura nuevo, pero no tenía demasiado trato, ¿no? Es decir, yo calculo que a Carlos lo venían siguiendo también, ¿no?, por su compromiso, ¿no? ¿Qué importancia tiene el juicio para la iglesia y como hombre de la iglesia que se esté hoy ventilando esta causa judicial? Bueno, yo creo que, no sé si es importancia o cómo llamarlo, pero me parece que es la reivindicación de una lucha, ¿no?, de una iglesia que fue postergada, de una iglesia que fue silenciada, de una iglesia que fue golpeada, ¿no? Y bueno, a partir de la beatificación es como que esas banderas volvieron a resurgir, porque nosotros hemos estado, hasta que beatifican a los mártires, nosotros fuimos elementos de resistencia, ¿no?, de resistencia de mantener la memoria viva, ¿no? A mí me tocó estar en Chamical, me tocó estar en Punta del Llano, donde, bueno, lo que pudimos hacer es que la memoria no se pierda, ¿no?, que los lugares esos
se conviertan en lugares de peregrinación, ¿no? Entonces era todo un gran esfuerzo donde los servicios estaban al salto de todas esas situaciones, ¿no? Aún después de la muerte, del asesinato de nuestros mártires. Y bueno, en ese tiempo balearon el cartel de Monseñor, ¿no es cierto?, precisamente un primer domingo de agosto. Bueno, amenazas telefónicas, yo recibí en bolsa, ¿no es cierto? O sea que fue como la reivindicación, y el juicio es, a Wenceslao es como el broche de oro todo esto, ¿no? Porque faltaba cerrar esto, ¿no? Que se hiciera justicia con un hombre de iglesia que se comprometía con sus hermanos, ¿no? La iglesia ya lo reconoció, ahora falta que la justicia humana en este veredicto, ¿no es cierto?, que esperamos, quede claro que la persecución fue una persecución planificada a la iglesia, y no porque fuéramos marxistas, sino por aplicar la doctrina del Concilio Vaticano II, ¿no?, como lo intenté explicar yo, como lo explicó Padre Roberto hoy. Por eso hablamos de contexto, ¿no? Roberto Queirolo también describe casi gran parte, vivieron la misma experiencia prácticamente. Sí, sí, es lo mismo, totalmente coincidente. Tenemos por ahí cuestiones de rincones distintos, de hoy cuando él declaraba, bueno, yo me acordaba de algunas cosas que él no se acordaba, ¿no es cierto?, y me clarificó él en ese testimonio, o me hizo lavar la memoria de cosas que a mí se me habían ido, ¿no? Por eso digo, me parece que fue coincidente en eso, ¿no?, desde el ser iglesia, ¿no? Sí. Que haya sido beatificado primero, ahora está el juicio. ¿Qué es lo que le queda para los jóvenes de esta época, de estos tiempos actuales? Porque en esa época los jóvenes tenían otro concepto de la vida y tenían otra forma de ver la política y todo. ¿Cuál sería ese mensaje a esos jóvenes actuales? Y es difícil poder, digamos, expresarme en esa pregunta porque, bueno, uno ya viene para viejo, digamos. Yo ya tengo 72 años, es como que uno se da cuenta que está viviendo gratis en esta etapa de la vida, ¿no? Bueno, nos toca sí acompañar estos procesos, ¿no? Pero donde en el tema del martirio, viste, ha sido un tema muy silenciado. Sí, a partir de la beatificación es que comienza a tomar un poco de auge, pero me parece que falta profundizar mucho más y mucho más transmisión. Hay chicos que ni saben quién son. A mí el otro día una piba me pidió, yo sentí que le preguntaba a un dirigente del grupo, porque habían hablado de los mártires, ¿quién era? ¿No? 16 años. Yo le dije, ¿te gusta leer? Y bueno, sí, me dice, bueno, digo, te voy a dar un libro que yo escribí, así le di 2 libritos, ¿no? No sabía quién era. En sentido, sí, la sociedad cambió mucho y yo creo que también la persecución que hubo en la iglesia nos silenció durante mucho tiempo, porque en los tiempos de resistencia no había libertad para hablar. Había que estar, ¿no?, al lado de la gente, había que acompañar, había que decir, ¿no es cierto? Pero eran tiempos que teníamos que parar a veces hasta los trabajos pastorales. Me acuerdo que en Chepe te avisaban, siempre había alguien que filtraba noticias, padre, cuídense, mira que vienen a controlarlo, no salgan, no vayan a casa de familia. O sea, vivíamos un ritmo diferente al que hoy se vive, ¿no? Por eso digo, fueron tiempos de resistencia, tiempos de estar, manteniendo la memoria viva. Ahora, ¿cómo es hablar con los jóvenes de estos temas tan puntuales que le toca vivir a la sociedad y en este caso este juicio? Y no sé, no es fácil. No es fácil llegar porque la problemática
de los jóvenes en este momento pasa por otro lado, ¿no? Pero creo que es un pecado nuestro como iglesia, ¿viste? Durante todo este tiempo, o durante mucho tiempo, no haber hablado claro, ¿no? Yo recuerdo que estando en Chamical, bueno, nos cuestionaban desde dentro de la iglesia que habláramos de mártires, ¿no? Había que hablar de testigos, que era más suavecita la palabra, ¿no? Bueno, me acuerdo que en Chamical también se estableció esa peregrinación, ¿no es cierto? La peregrinación también que organizaba la escuela Monseñor Enrique Angelelli de Chamical a Punta del Llano. Casualmente me encontré con una señora la otra vez que me saludó con mucho cariño, ¿no? Y me dijo, le agradezco porque lo que usted me enseñó a querer los mártires, yo sabía ni quién era. Era una señora que, claro, era una adolescente en Punta de los Llanos en ese momento. Entonces me hizo recordar cosas, ¿no? Que en Chamical hemos tenido, como es tiempo de vacaciones, congresos de jóvenes, 600 jóvenes en una oportunidad, ¿no es cierto? Por eso fuimos elementos que mantuvimos la memoria desde la resistencia. No hay por qué. Pero beatos mártires bendigan a todos y nos ayuden a construir espacios de vida donde la vida se defienda y sea lo más valioso.